Bueno, muy bien. Entonces vamos con la tercera y última parte de esta explicación. Para poder llegar a ese nivel de claridad a la hora de escribir, es importante que hablemos de un proceso de preescritura. La preescritura es esa primera parte del proceso que nos permite llevar a cabo la planeación y, lo más importante, nos ayuda a ir ordenando nuestras ideas, nos permite ir aterrizando. Eso es como hacer una especie de borrador de lo que nosotros vamos a escribir. No se trata, como nosotros no somos expertos escritores, expertos redactores, es importante hacer bosquejos, hacer borradores. ¿Qué, cuándo, por qué, quiénes? Todo aquello que nosotros vayamos a escribir, es importante que primero lo filtremos. ¿Cómo lo filtramos? Pues con nuestras propias preguntas, ¿sí? Haciendo un borrador, cómo lo voy a escribir, cuáles son las ideas principales, qué es lo que quiero plantear, ¿ya? El proceso de la preescritura comprende dos grandes etapas. Primero, la planeación del escrito y la organización de la información. Recuerden, la planeación del escrito y la organización de la información. Entonces, primero yo planeo, primero yo me pregunto el qué y el cómo, ¿sí? Luego yo, en la organización de la información, analizo y reviso, analizo o evalúo, ¿bien? Entonces, veamos aquí en este, ¿cómo llamarlo? En este esquema, cómo se da el proceso de la preescritura, que es la que me permite definir el tipo de escritura del texto a partir de los dos procesos de los que hablaba, planeación del escrito y organización de la información. Usted primero planea y después se va a la carpintería, se va a los detalles. Bien, entonces vamos a ver cada una de las etapas que hace parte de este proceso. Primero, el proceso de la planeación del escrito. Tiene una primera etapa que tiene que ver con la obtención del tema. ¿De dónde viene el tema? El tema me lo asignó el profesor, me lo asignó mi jefe, me lo asignó un tercero o es de libre elección. Cuando en muchos ejercicios se deja al estudiante o a la persona que escoja de manera libre el tema sobre el cual quiere escribir, ¿sí? Entonces aquí está. Segundo, la definición del propósito, es decir, cuál es el objetivo que usted pretende con eso que va a escribir. Entonces hablamos del propósito, puede ser informar, persuadir, que es lo mismo que convencer, explicar, instruir o escribir, ¿sí? Entonces cada uno de estos discursos textuales pues tiene unas formas que quizás más adelante lo vamos a ver en este curso, ¿sí? Entonces si usted va a explicar, entonces ya el texto ya no lo va a hacer como el ejemplo que vimos sobre el primer día de clase de Rodrigo, ¿sí? Porque eso es un texto narrativo. El texto explicativo tiene otras características y así, pero todo depende de cuál es el propósito que usted ha definido para ese texto. Tercero, o tercera etapa, definición de la audiencia. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el lector? ¿Sí? No es lo mismo escribir para su jefe que para sus compañeros de clase que para un niño de 5 años, ¿sí? Porque el receptor tiene diferentes conocimientos. No todos los receptores pensamos o actuamos igual, ¿sí? Y menos si son niños o menos si son personas que están aprendiendo un proceso. Entonces, en este punto es importante que se tenga mucho en cuenta al lector, si es una persona que tiene un vocabulario amplio o no, porque asimismo yo puedo utilizarlo o no. Por acá, ¿cuáles son las características de esa persona que va a leer? ¿Ya?
Cuarta etapa, el tipo de texto. Yo quiero hacer un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto de definición, explicativo, analógico, clasificatorio, comparativo o argumentativo. Esto hace parte de la tipología textual. Y por último, en este proceso de planeación del escrito, tenemos esta etapa, que es la obtención de la información. ¿De dónde voy a sacar la información? Una cosa es quién me asigna el tema, o si lo escojo yo, y otra es de dónde saco la información con la que voy a construir el texto. Entonces, va a ser a través de un documento o ya ser investigación de campo. Entonces, todo eso se hace a manera de bosquejo en la planeación del escrito. Bien, y por acá tenemos el segundo proceso de la preescritura, que es la organización de la información. Ya luego de haber obtenido esta información en mi borrador, voy a organizarla. ¿Cómo la organizo? Pues primero voy a definir las partes que componen. ¿Se acuerdan que había un punto dentro de la redacción que hablaba de la organización? Pues aquí está. Tengo que definir las partes. Si surge de una tesis, de una hipótesis, de una idea, de una pregunta, si va a tener ideas primarias y secundarias, temas y subtemas, cómo voy a desarrollar el tema. Segunda etapa de la organización de la información. Seleccionar el material de apoyo. ¿Cómo me voy a dar a entender? A través de ejemplos, a través de citas o de referencias de autores, a través de gráficos. ¿Cómo? Tercero, definir el orden. Va a ser cronológico, es decir, que tenga un orden lógico en el tiempo. Espacial. Va a tener un grado de dificultad o un orden de importancia. Cuarto, la estructura oracional. Si voy a manejar algunos tipos de introducción, tipos de párrafos diferentes en el texto o tipos de conclusión. Y por último, definición del bosquejo en general. Entonces yo puedo ir haciendo una introducción, un desarrollo al tema. Estos dos procesos, planeación del escrito y la organización de la información, le permite a usted contestar preguntas, responder preguntas que le sirven de insumo para usted escribir un texto de manera fluida, sin que usted se estrese, sin que se enfrente a la hoja en blanco y no saber qué es lo que sigue más adelante. Entonces miremos lo mismo que les acabo de explicar en el esquema, pero a través de un gráfico. Este es el proceso de redacción. Usted primero analiza la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a escribir? Elabora un proyecto, es el bosquejo. Pues ¿cuál? Pues mire, aquí está la estructura que le permite a usted hacer un bosquejo. Y generar ideas, ¿sí? ¿Cuáles son esas ideas que yo voy a tener en cuenta para escribir? Por acá entonces tenemos la textualización, ya cuando usted empieza a aterrizar esas ideas. Usted va a referenciar, es decir, va a citar oraciones, comentarios de otros autores, va a transcribir o sencillamente usted se va a encargar de redactar de manera autónoma, de su propio conocimiento, todo lo que se le venga a la cabecita. Y por último está la revisión. La revisión hace parte de esa evaluación que veíamos en una de las diapositivas anteriores. Entonces usted puede evaluar y corregir. Evalúa si las palabras que usted utilizó son las adecuadas para dar a entender esa idea. Y corregir las palabras que no están bien escritas, ¿sí? Corregir palabras que usted ha repetido, ¿bien? Ortografía y demás. ¿Bien? Entonces, de manera muy general, esto ha sido una explicación acerca de cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta yo a la hora de enfrentarme a la hoja en blanco, antes de escribir como hemos titulado estas dos explicaciones. ¿Sí? Por último, quiero invitarlos a que su cuaderno de manera autónoma, en un par de párrafos, no más, describa cómo es el recorrido de su casa al lugar de trabajo o estudio. En su cuaderno, hágalo a conciencia. No vaya a escribir
Yo salgo a la estación, abordo el mío y llego a la universidad o llego al trabajo. No, porque pues usted me está contando una acción, pero no me está describiendo. Entonces, para escribir es importante ir al detalle, hablar de colores, de formas, de figuras, de momentos, ¿sí? Entonces, cuando usted sale, a qué horas aproximadamente sale de su casa, cómo sale vestido, sale pensando en las tareas que va a hacer durante el día, en la clase, en el parcial, y mientras usted va pensando, pues va viendo el actuar de la gente, cuántos ciclistas alrededor de el trayecto de 3 cuadras puede ver usted, cuánta gente afanada, gente que comete imprudencias, eh, si está lleno o con poca gente la estación donde usted toma o aborda el transporte público, cómo es la gente, cómo está el cielo, cómo es el clima. Hay tantas, pero tantos elementos para usted escribir que eso es lo que yo quiero que haga. En su cuaderno escriba cómo es el recorrido de su casa al lugar de trabajo. Espero que haya quedado claro esta explicación y que les sirva a ustedes para tener elementos para enfrentarse a la hoja en blanco.